Dios mío, gracias por tu siervo, Dios. Gracias porque tú lo escogiste, Señor. Gracias porque tú lo llamaste, Señor, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú, Señor, lo has preparado a tu siervo, Señor. En esta hora, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, Dios mío. Usa a tu siervo, Dios mío. Padre, para escuchar, Señor, tu voz, abre, Dios mío, los oídos espirituales, Señor, Dios mío. Que sea, Padre amado, el mensaje, Señor, Dios mío, la enseñanza que necesita nuestra vida, que sea el refrigerio para nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo en esta hora, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Hoy somos pocos y hoy toca estudio bíblico. Recuerdo cuando yo era joven, recién convertido, y el culto en la iglesia se llenaba, porque la gente buscaba sobre todo desahogarse y buscaba sobre todo la emoción. Pero el estudio bíblico no era tan concurrido. El estudio bíblico, sabéis, no era tan concurrido como en la hora del culto. En el culto había alabanza, en el culto había la oportunidad de saludar y de estar en comunión con muchos hermanos. Pero en el estudio bíblico había algo. Hoy hemos tenido oportunidad de alabar al Señor, hoy hemos tenido oportunidad de saludar a los hermanos, hoy hemos tenido oportunidad de sentir al Señor. Pero lo bueno del estudio bíblico es que no es como un simple mensaje. En un mensaje Dios te toca, en un mensaje Dios te habla, en un mensaje Dios te hace llorar, en un mensaje Dios te hace cambiar la dirección. En el estudio bíblico, aunque contenga menos emoción, hay bastante más bendición. ¿Sabéis por qué? Porque la emoción del mensaje dura un momento. Ese cambio de dirección que produce el mensaje dura un momento. Pero el estudio bíblico es una enseñanza que se queda el resto de tu vida. El resto de tu vida. ¿Sabéis una cosa? Yo me acuerdo de muy pocos mensajes y mira que he escuchado mensajes a lo largo de mi vida en el Señor, después de 40 años convertido. Pero no hace falta que me acuerde de los estudios bíblicos que di. ¿Sabes por qué? Porque esos estudios bíblicos que di forman lo que yo sé. Porque si no hubiera tenido esos estudios bíblicos, no sabría lo que sé, aunque sea poco. Sencillamente habría disfrutado en el culto de la emoción y punto. Pero el que solo se alimenta de la emoción es como un junco que está muy verde, que baila mucho, pero que cuando vienen mal dadas porque el aire sopla, lo trunca, lo troncha, lo destruye. Ahora, el que se alimenta de la Escritura, el que busca al Señor en su palabra, tratando de conocerle cada día más, de entender su enseñanza y de comprender las implicaciones de su enseñanza, ese se está fortaleciendo tanto como un roble. Y cuando venga el momento de la dificultad, el momento de la prueba, el momento de la tensión, ese hombre permanecerá, porque está cimentado en la palabra. Amén. ¿Y sabes quién es la palabra? Cristo Jesús, el Señor. Así que, oye, las predicaciones son estupendas. Muchas contienen mucho de aliento, mucho de ánimo,
mucho de encomendar al hermano a seguir adelante, pero el estudio bíblico es el que te capacita para seguir adelante. Porque el estudio bíblico es el que fortalece tu columna vertebral. Estoy seguro que salvo que hayas tenido un día, una mala noche, pocas veces piensas en tu columna vertebral. Salvo que hayas tenido una mala postura durmiendo y te hayas levantado de esa manera, pocas veces tú estás pensando en tu columna vertebral. Pero te digo una cosa, tu vida no podría ser como es sin tu columna vertebral. Tú no piensas todo el día ni las 24 horas del día en ella, a no ser que te dé alguna pega. Pero sin la columna vertebral, tu vida no sería la misma, tu vida no sería posible. El estudio de la Escritura, la alimentación directa de la Escritura, no solo de lo que le escuchas al pastor, que es edificante, sino de lo que le escuchas al Señor, que es lo que te nutre de la vida y te fortalece. Eso es la columna vertebral de tu vida espiritual. Si eso no lo alimenta, en el momento en que venga el problema, en el momento en que venga la prueba, en el momento en que venga la dificultad o la tentación, tienes no un problema, tienes un problema. Por eso, os lo repito, la enseñanza y la emoción de un mensaje toca el corazón, hace saltar las lágrimas, te hace botar de alegría y de gozo, pero muchas veces no es mucho más allá de lo que consigue el mensaje. Pero amigo, el estudio bíblico dura más allá del momento de la emoción del mensaje. El estudio bíblico va a fortalecer tu vida, va a encaminar tu vida, va a conseguir que tú seas el hombre y la mujer que Dios quiere. Por eso nos vamos a ir al libro de los Hebreos, porque como ya se dijo en el grupo y como antes el pastor ha comentado, pues vamos a empezar un estudio bíblico acerca de Hebreos. Tengo que decir que hoy lo que hay que dar es una introducción. Entonces, como vamos a dar una introducción, pues va a ser un poco diferente a lo que es una predicación normal, ¿verdad? Pero es el conocimiento previo que tú necesitas para entender un libro bíblico, la introducción, lo que te mete dentro de él, lo que te ayuda para llegar a comprenderlo y a conocerlo. Y vamos a hacerlo leyendo 3 versículos de la Escritura, porque no se puede comenzar un estudio bíblico o una predicación sin leer la Escritura. Amén. Porque el estudio bíblico y la predicación giran en torno a la Escritura. Se alimentan de la Escritura y bendicen con la Escritura. Así que dice así Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Amén. Bueno, hermanito, libro de Hebreo es, para ser el primer libro que el hermano Félix ha puesto encima del púlpito en esta etapa, un libro complicado. En la Biblia hay libros sencillos, hay libros que son como la cartilla con la que nos enseñaron a leer.
el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas. Luego ya hay libros un poquito más profundos, un poquito más complicados, con más cuerpo, con más doctrina, con más enseñanza, como el Evangelio de Juan. Eso ya hay que tener un poquito de conocimiento para ya entenderlo, porque profundiza en lo que es el ser de Dios. Y hay un libro, en este caso una carta, que es considerada como la carta más importante del Nuevo Testamento. No estamos hablando de la carta a los hebreos, estamos hablando de la carta a los romanos. Pero como después del 1 viene el 2, ¿sabéis cuál es la carta, la segunda carta más importante en el Nuevo Testamento? O sea, la segunda carta más importante de toda la Biblia. Es una carta a la que muchas veces le damos de lado. ¿Por qué? Porque es una carta escrita para judíos y nosotros no somos judíos. Es una carta escrita con mentalidad judía para judíos acerca de temas judíos. Y nosotros ni tenemos la mentalidad judía, ni somos judíos, ni nos interesa tanto profundizar el tema judío. Esa es la impresión que tenemos, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos a la segunda carta más importante de toda la Biblia, la carta de los hebreos. Hay que decir que es uno de los libros más difíciles de entender. Como os decía, Marcos está entre comillas para un hombre que ha recibido el Espíritu Santo chupado. Para entenderlo chupado. ¿Por qué? Porque es el ABC, es el Padre Nuestro de la enseñanza evangélica. Pero la cosa luego ya va subiendo de nivel. Y Hebreo es un libro complicado, como Apocalipsis. Apocalipsis está lleno de imágenes, está lleno de ilustraciones, está lleno de visiones que tienen un sentido, pero que el Espíritu de Dios te tiene que guiar a entenderlas plenamente, porque si no, te puede desviar. Hebreos es un libro complicado. Está escrito para judíos, por un judío, sobre temas judíos. Y tú y yo no lo somos. No somos judíos. Lo bueno es que antes había judíos y gentiles en la iglesia de Dios, pero ahora no lo hay. Cristo Jesús rompió la barrera, rompió la pared de la separación y ahora tanto judíos como gentiles somos uno en el Señor. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecamos y todos hemos necesitado de la gracia de Dios que nos llamó a la vida. Así que, aunque es complicado el libro de Hebreos, porque está tratando desde una mentalidad y sobre unos temas que nosotros no es que estemos muy duchos en ello, no es que estemos muy sueltos en ello, aunque es difícil, es posible entenderlo. Y de hecho, Hebreo entierra mucha enseñanza. En estos 3 versículos que hemos leído hay, bueno, te diría que hay para 10 o 12 de predicación. Y con condumio, con enseñanza. Hebreo tiene mucho que enseñarte y mucho que enseñarme a mí. Bueno, también os daréis cuenta de una cosa. El hombre que está escribiendo Hebreo sabe de lo que está hablando. Es un judío que escribe a judíos, pero que conoce muy bien la teología, la historia y el pacto de la ley judía. Él está, vamos, al día. Él está cualificado. Él sabe de lo que está hablando. Y eso llevó a muchos a lo largo de la historia de la Iglesia, y esto ya es información, esto llevó a muchos a lo largo de la historia de la Iglesia a creer que el libro que tenemos de Hebreo no fue el original. Muchos han pensado que el libro de Hebreo, como fue escrito a los hebreos, no se escribió en griego,
sino que se escribió en hebreo o arameo y que luego Lucas lo tradujo al griego. Esa es una hipótesis. Algo que tal vez si un día hablas con alguien que esté bien metido en este libro, te pueda decir, oye, es que el libro de Hebreo se escribió en hebreo. No. Hasta el día de hoy nunca se ha encontrado la más mínima prueba de que el libro de Hebreo fuera escrito en hebreo o en arameo, que era la lengua que ellos hablaban. Todo lo que tenemos como originales, como copia de los originales, están escritos en griego. Pero hay una cosa que os quiero decir también sobre este autor. No simplemente escribió en griego, no simplemente era un hombre que sabía de lo que estaba hablando, porque está describiendo continuamente las ceremonias de la ley, el significado de las palabras de la ley. No. Es que además era un hombre que tenía cultura. Era un hombre que estaba influido por el pensamiento griego. El que escribió este libro estaba influido por el pensamiento griego porque conocía la cultura griega. ¿Y en qué consistía la cultura griega? La filosofía griega. La filosofía griega pensaba que este mundo en el que nosotros vivimos y nosotros nos movemos no es otra cosa que una copia de otro mundo que es mucho más real, que es mucho mejor, que es mucho más gozoso, que tiene vida verdadera. Eso pensaban ellos. Si hay una cosa aquí en este mundo que es un mundo caído, que es un mundo que no funciona, que es un mundo que va mal, es porque es una copia defectuosa en este mundo de algo que es real, que es verdadero, que es mejor, aunque no lo tengamos a la mano. Tiene cierta lógica, ¿verdad? Oye, sabemos que hay gente que se dedica a hacer billetes falsos, porque pueden engañar con el billete falso. ¿Y sabes por qué pueden engañar con el billete falso? Porque hay un billete verdadero al que se le da valor, que tiene valor. Y realmente este mundo es, según el pensamiento griego, un mundo parecido, una copia de un mundo real, auténtico, perfecto, donde Dios reina y donde su pueblo disfruta por la eternidad de la comunión con Él. Esa es una de las visiones que este hombre tiene como fruto de la influencia de el pensamiento griego. Pero no es lo único que tiene. Él también conoce el pensamiento judío, conoce el mundo judío. Si te das cuenta, estás muy bien informado acerca de la historia del pueblo judío y te empieza a hablar que si Abraham, que si Moisés, que si Gedeón, que si que si el otro, que si el de más allá, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, los héroes de la fe. O sea, este hombre tiene un antecedente y un trasfondo y una influencia griega, pero también la tiene judía. Está muy informado acerca de la historia del pueblo judío, que nos enseña mucho, pero mucho. Hace unos años yo prediqué aquí sobre el capítulo 1 de Mateo, que es donde dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Fulanito engendró a fulanito, y fulanito engendró a fulanito de fulanita, y fulanito engendró a fulanito, y fulanito a fulanito, y fulanito a fulanito. Y tú y yo podemos decir, bueno, ¿y qué bendición hay aquí? Perdóname, había bendición, había mucha bendición. Porque luego empiezas a fijarte en la vida de cada uno de esos fulanitos y de cómo Dios obró y de cómo Dios actuó. Y me acuerdo que, al menos para mí, fue un sermón que me enseñó mucho. Y es que la palabra de Dios te va a enseñar en todo. No sobra ni una letra, ni una consonante, ni una vocal, ni una coma, ni un punto. Todo te va a enseñar
en la palabra del Señor. Y este hombre es un hombre que habla con conocimiento, que va a hablar de las diferencias entre el judaísmo y entre el cristianismo. Te va a hablar de las diferencias entre Cristo Jesús, el Dios encarnado, y los ángeles. Te va a hablar de la diferencia entre Cristo Jesús, aquel que te da la vida por la fe en Él por pura gracia, y la ley, que si quieres escaparte del infierno, a base de la ley, tienes que cumplir requisitos, y no comete un error. Porque en el momento en que cometas un error, todos los errores se te achacan. Este hombre conocía la fe judía. Bueno, hermanos, ¿qué enseña la carta a los hebreos? La enseñanza fundamental de la carta a los hebreos, la fundamental, la tienes en el capítulo 1 y versículo 1 y acabamos de leerla y muchas veces la leemos mecánicamente, la pasamos por alto y no nos damos cuenta de lo que está enseñando. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, esa es una realidad. Dios ha hablado muchas veces. Dios ha hablado de muchas maneras. Versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. La carta de los Hebreos tiene como objetivo principal hacernos saber que solo Cristo Jesús trae la plena revelación de Dios. Dios se ha revelado a los hombres siempre. Dios se ha revelado a los hombres en la creación, ¿verdad? Tú observas la creación y cualquiera, hasta el más ateo, aunque no lo confiese, se da cuenta que es el producto de una mente prodigiosa, de una mente inteligente, y es imposible que sea fruto de la casualidad. O sea, Dios ha estado revelándose siempre, desde el principio, y Dios se revela al que lee la Biblia y al que no lee la Biblia. A todos Dios se revela. Es más, Dios no solo se revela en la creación, Dios se revela en su escritura, en su palabra. Y a través de los siglos ha ido mandando profetas que han ido diciendo al pueblo de Dios la voluntad de Dios para su vida. Dios se revela. Pero nunca en la historia de la humanidad ocurrió lo que ocurrió cuando Cristo Jesús vino al mundo. Antes de venir al Señor Jesús, Dios hablaba a través de la creación y Dios hablaba a través de hombres enviados por Él. Cuando Cristo Jesús vino, Dios mismo vino y Dios mismo habló. Y Dios mismo dio ejemplo. Y Dios mismo luchó. Y Dios mismo venció al pecado día a día, a la muerte en la cruz. Dios se reveló en Cristo Jesús, en la persona de Cristo Jesús. Eso es lo que te está diciendo aquí. En el judaísmo Dios mandaba profetas. En el cristianismo Dios vino personalmente. La Biblia dice que Cristo sería vendido por 30 piezas de plata. Porque en los evangelios se nos dice, a Cristo Jesús lo vendieron por 30 piezas de plata. Pero el Antiguo Testamento lo que afirma es que a quien vendieron por 30 piezas de plata no simplemente era Cristo, siendo, era Dios mismo. Dios se ha revelado. La enseñanza de Hebreos es que Dios es quien nos ha hablado. A nosotros no nos ha hablado ningún ángel. En el Nuevo Testamento, los
ángeles eran enviados para algún mensaje corto y demás. No. Quien se está revelando a ti y a mí a través de su palabra y a través del Nuevo Testamento no es un ángel, porque Cristo no es un ángel, es superior a los ángeles, es superior a todo, es Dios mismo. Primera enseñanza de Hebreo: Dios se ha revelado en Cristo. Pero hay otra enseñanza también de Hebreo. Si habéis leído Hebreo, os daréis cuenta que Hebreo es el libro de los ritos, el libro de los requisitos y el libro de las condiciones a cumplir. Porque en eso se basaba la religión judía. La religión judía se basaba en que tú tenías que cumplir ciertos ritos para poder ser perdonado de tus pecados. Y si cumplías los ritos, y si el sacrificio que tú le llevabas al sacerdote era limpio, era perfecto, era bueno y no te lo echaban para atrás, porque te lo podían echar para atrás, En el momento que le dieran una pequeña pega, un pequeño defecto a la oveja, te la echaban para atrás, o a la paloma te la echaban para atrás. Bueno, pues los hombres te pueden rechazar, como aquellos sacerdotes rechazaban a muchos adoradores que iban al templo porque supuestamente no cumplían los requisitos. Pero el libro de Hebreos te está diciendo que el único requisito que tú necesitas para acercarte a Dios es tener a Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo el que capacita para acercarte a la presencia de Dios. Cristo es el único que capacita para acercarte a la presencia de Dios. Es una enseñanza de Hebreos. Hebreos nos dice dos cosas acerca de Cristo, además de otras muchas, pero hay dos que son fundamentales. Una de ellas es que Cristo Jesús es Dios. Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Dice Hebreos capítulo 1 y versículo 8. Y otra de ellas es que Cristo es tu sacerdote. Cristo es el que te presenta delante de Dios. Cristo es el que te representa delante de Dios. Cristo es el que te justifica delante de Dios, porque su muerte y su pago de tu rebelión y de la mía en la cruz del Calvario anula tu deuda. Y su justicia completa, perfecta y absoluta, cumpliendo la voluntad de Dios, te da a ti la justicia para poder entrar en el cielo. Cristo Jesús es tu Dios y Cristo Jesús es tu sumo sacerdote. Eso es lo que quiere enseñar Hebreos. Luego se irá viendo capítulo por capítulo, pero esto es lo que realmente Hebreos está enseñando. Hay que decir algo, es una carta. Y es una carta de un cuerpo que son 66 libros al que llamamos Biblia. Hubo otros muchos libros más a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero esos libros no entraron en este listado, en este canon. La lista de los libros del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento se llama canon. Canon viene de caña, caña viene de medir, o sea, antes de entrar había que medir, había que evaluar si realmente esos libros eran o no eran palabra de Dios. Si son palabra de Dios, entraban en la Escritura. Si eran palabra de los hombres, que puede ser muy edificante, pero que siempre tiene algún cazapo, se quedaban fuera. Hay que decir sobre este libro que nunca jamás nadie puso en duda su inspiración ni su canonicidad. Nadie. Absolutamente nadie. Es cierto que a muchos no les gustaba porque el tema que trataba era un poco lioso para nosotros que somos gentiles y que no entendemos la cultura judía. Pero el hecho de que a muchos no les haya gustado el tema porque lo han mirado superficialmente y no han profundizado en la enseñanza del libro, no ha implicado que esas mismas personas creyeran que el libro no era inspirado.
En la Iglesia siempre, en todo momento y en toda época se creyó, salvo alguno, que este libro era un libro que venía de Dios. Eso fue en la Iglesia de Oriente y en la Iglesia de Occidente. La prueba de que es un libro reconocido desde el principio es que hay una lista que fue la primera lista incompleta porque todavía no se habían sumado los 27 libros. Se iban recopilando y se iban analizando y el que pasaba el listón lo pasaba y el que no para atrás. Hay una lista que fue la primera, la lista de Muratori del año 170, que incluía el libro de Hebreos. O sea, todos los que tenemos, los 27 libros del Nuevo Testamento, son inspirados. Pero este es de los que más avales tenía, porque de hecho fue de los primeros en ser reconocido como inspirado. Y de hecho había muchos creyentes muy formados que realmente lo valoraban. La versión siriaca, que es la pesita que tiene nuestro hermano Juan Carlos, lo incluye. Y es una de las más antiguas. Y la itálica también. Bueno, aunque el autor no se identifica, hay pistas que le señalan. Hay en el libro pistas que le señalan. La gente suele saber, y los eruditos han querido investigar y descubrir a ciencia cierta quiénes son los autores de los libros del Nuevo Testamento. Y se han buscado la vida para conseguirlo. A través de pruebas externas y a través de pruebas internas. Si os dais cuenta, la capacidad teológica que un hombre en la época del Nuevo Testamento, con una iglesia recién nacida, con una iglesia pequeña, la formación cultural y el conocimiento teológico que se necesitaba para escribir un libro como este, hacía que no hubiera demasiados candidatos a ser el autor de Hebreo. Es evidente que pongamos por caso un Juan, sin menospreciar a Juan. No era un candidato ideal para escribir Hebreo. ¿Por qué? Porque era un pecador. Pedro no era un candidato ideal para decir, oye, pudiera que hubiera escrito este libro. ¿Por qué? Porque era un pecador. Mateo tenía una cierta cultura, pero no era un hombre que conociera el sistema de la ley judaica y el sistema sacerdotal en profundidad. Era sencillamente un judío que tenía cultura y que por eso era recaudador, o por eso era un funcionario de Hacienda. De manera que el hecho ya de que este libro tenga el griego, el idioma más pulido, el idioma más culto de todo el Nuevo Testamento, nos está diciendo que no era un cualquiera que lo escribió. No era un hermanito que puede ser usado por Dios, pero que no tiene formación, no tiene preparación, y Dios le usa con sus limitaciones, y le usa. No. Para averiguar quién escribió Hebreo, podemos guiarnos por esta realidad, y es que el libro tiene el mejor griego del Nuevo Testamento. Eso, para mí, personalmente, y esta ya es una opinión personal, apunta a Pablo. Ningún otro de los apóstoles tenía la preparación de Pablo ni de broma. Y ningún otro de los creyentes tenía la preparación de Pablo ni de broma. Recordaron o acordaron que él fue discípulo de Gamaliel. Y Gamaliel no era cualquiera, ¿eh? Eso es como si tú hoy día te vas a cualquier universidad de estas a Oxford, pongamos por caso. De estas de renombre, de estas de prestigio, de estas que tener al niño allí estudiando durante un año te cuesta una fortuna. Bueno,
Gamaliel era una especie de Oxford de aquellos días. Y allí había estudiado. Por eso probablemente era uno de los pocos que podía escribirla. Estamos ahora con la autoría. ¿Quién fue el que la escribió? Pero os diré más. En el capítulo 13 y versículo 23 nos están hablando de Timoteo. Capítulo 13, versículo 23. Más o menos de memoria dice: oye, han liberado a nuestro hermano Timoteo. En cuanto que pueda, iré a veros con él. Bien. La pregunta es: ¿el hermano Timoteo con quién trabajaba? ¿El hermano Timoteo bajo qué supervisión estaba? ¿Quién era el pastor y el apóstol de referencia del hermano Timoteo? Entonces, ¿quién es lo más probable que esté escribiendo esto? Porque tiene la preparación teológica y porque además empiezas a ver pistas aquí acerca de que bien pudiera ser él. Pero te digo más. Si tú te vas al capítulo 13, los versículos 20 al 24, que son los últimos, y los lees los 4, te vas a dar cuenta que tiene demasiada coincidencia con Pablo, con la carta de Pablo. Es cierto que aquí Pablo nos dice que es él. ¿Y sabes por qué? No dice que es él primero porque él no tenía el llamado y el ministerio y el encargo de trabajar a los judíos, sino a los gentiles. Él se estaba metiendo entre comillas en campo ajeno. Y además, entre esos hebreos había muchos que desconfiaban de Pablo porque había gente que iba retorciendo las afirmaciones de Pablo para dar a entender que Pablo estaba negando la ley y tratando de destruir la ley. Por eso él escribió sin poner su nombre por delante. Pero la bendición final del 20 y del 21, esos paulinos, vamos, a tope. Y del 22 al 25, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues es que eso es paulino. Sabéis que está en libertad vuestro hermano Timoteo, versículo 23, con el cual si viniere pronto iré a veros. Eso podía decirlo Pablo, porque es que Timoteo trabajaba bajo las órdenes de Pablo. Saludad a vuestros pastores y a todos los santos. ¿Quién está continuamente diciendo en la carta: saludad a los hermanos, saludad a este, saludad al otro, saludad al demás mayor? ¿Quién está continuamente terminando sus cartas diciendo: la gracia sea con vosotros? ¿Quién? Bueno. Pero no hay simplemente un testimonio interno acerca de la autoría de Pablo, de la carta a los hebreos. Hay también un testimonio externo. Y el testimonio externo, la evidencia externa, dice que Clemente de Alejandría, Jerónimo, el que escribió la Vulgata, que no era ningún analfabeto, Jerónimo no era un analfabeto precisamente. Escribió una traducción de la Biblia que todavía hoy se sigue vendiendo. Yo la tengo en mi casa. Y en ocasiones la leo. La Vulgata latina de Jerónimo. Era una lumbrera. Y era además un amigo inseparable de San Agustín, que algunas veces me lo oí citar. 2 lumbreras. Los dos creían que esta carta era obra, humanamente hablando, de Pablo. Porque aquí estamos hablando del autor humano, Todas estas pesquisas y todo este darle vuelta a la historia es para buscar al autor humano. El autor divino sabemos de sobra quién es. Y es que los santos hombres de Dios no hablaron por sí mismos, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero el autor humano fue Pablo. Bueno, pues Clemente de Alejandría, Jerónimo, San Agustín, reconocieron que el autor era Pablo, aunque no venga. No viene por las razones que ya os dije antes. Pero no solamente él. Beza, que fue el que sucedió a Calvino en Ginebra,
en el siglo XVI, cuando murió Calvino, y todos los reformadores, o sea, todos los eruditos que conocían las Escrituras profundamente y que han dado lugar a la teología de la Iglesia evangélica, sabían y reconocían que el autor era Pablo. Pero ha habido otras opiniones. ¿Sabéis cuál es el problema de los teólogos? El problema de los teólogos es que todos quieren aportar su granito de arena, aunque no sea de arena, sino de paja. Aunque no sea de arena, sino de paja. Juan Calvino decía que en teología lo más original era no ser original. El original es aquel que se inventa algo, el original es aquel que saca algo, el original es aquel que descubre algo realmente o supuestamente. La cuestión es que hay muchos teólogos que están con orgullo, que tienen vanagloria, que quieren dejar su nombre en la historia, para que ahora se les reconozca su supuesta erudición. Y el día de mañana, cuando ellos no estén, alguien hable de ellos en un seminario o en un púlpito. Y entonces esta gente se le ocurren otras posibilidades. Sí, hemos visto que el único que tenía la formación para escribir hebreos era Pablo. Hemos visto que hay muchas veces en las que es Pablo, la forma de hablar de Pablo, la que se ve claramente en las cartas. Pero esta gente no lo quieren aceptar, porque ellos quieren proponer algo distinto. Quieren que cuando un muchachito llega al seminario diga, mira, es que sobre esto, pues, fulano dijo esto, fulano dijo lo otro, fulano dijo lo de más allá, Beltrano le llevó la contraria. Quieren que su nombre aparezca. Y entonces dijeron, bueno, algunos, esto puede que lo escribiera Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé era un levita y porque Bernabé era chipriota. El levita tenía una cierta idea de la religión judía y de los ritos judíos. Y además, siendo chipriota, resulta que en Chipre, en aquella época, hablaban un griego estupendo. Así que hubo quienes intentaron colar que había sido Bernabé. Lo que ocurre es que el problema está en que un levita es alguien que es como un diácono en la iglesia. Es alguien que colabora, es alguien que está ahí, es alguien que apoya, es alguien que trabaja, pero es alguien que no tiene la formación del pastor, no tiene el conocimiento del pastor. Entonces, no es lo mismo ser levita que sacerdote o que un teólogo como Gamaliel. Era un levita porque había nacido en una familia de Leví, tenía derecho a ministrar delante de Dios y tenía una formación, pero no quiere decir que fuera un maestro de la Escritura. Y para este libro se requería un maestro de la Escritura. Otro como Lutero y Calvino, y en esto, mira, yo soy calvinista, pero yo no, aquí no estoy de acuerdo con Calvino. Otros como Lutero y Calvino decían que aquí había muy poco evangelio y mucho de legalismo porque estaban continuamente hablando de los ritos de la ley judía. Y entonces dijeron que no podía haber sido Pablo quien escribió esto. Lo que ocurre es que el amigo Pablo está hablando a judíos y está hablando sobre temas judíos, y si está hablando sobre temas judíos y sobre temas de fe judía, ¿de qué va a hablar? ¿Del sexo de los ángeles? Tendrá que hablar de la ley, tendrá que hablar del sumo sacerdote, tendrá que hablar de la escritura, tendrá que hablar del catálogo de los héroes de la fe. Es que es normal, es normal. Pero la enseñanza de Hebreo se corresponde completa, total y absolutamente con la misma enseñanza que da Pablo en la Escritura: salvación por pura gracia y por pura fe. Y como Lutero decía que es que no le sonaba muy bien aquello, Lutero llegó a proponer que tal vez había sido Apolo el que había escrito Hebreo. Pero, amigo,
Apolo era un hombre con disposición, era un hombre con labia, era un hombre con conocimiento, pero Apolo es un hombre griego. Y un hombre de cultura griega puede tener una cierta información más o menos acertada y profunda acerca de la religión judía, pero no la va a conocer en plenitud como para escribir un libro que trata sobre cultura y religión judía. Pero hay más. Hubo uno llamado Harnack. Este hombre, como había que ser original, pues dijo que probablemente quienes lo habían escrito eran Aquila y Priscila. Porque ellos, cuando Apolo llega y escucha la palabra del Señor y habla acerca del Señor un poquito, ellos se le presentan y le explican las cosas más detalladamente, dice el apóstol. El apóstol dice que Apolo empezó a dar testimonio y Aquila y Priscila le llamaron aparte para explicarle las cosas de Dios más detenidamente. Entonces, el tal Harnack dijo, bueno, pues probablemente haya sido Aquila y Priscila, que eran gente composible, que tenían dinero y que, fíjate, oye, eran capaces hasta de corregir a Apolo y enseñar a Apolo. Estos dos pueden ser. Además, tiene una novedad la proposición, y es que nunca en la Biblia se había pensado que una mujer fuera la escritora. Y llamaba la atención. El problema de que pudiera ser Aquila y Priscila está en el hecho de que jamás en la Biblia una mujer ha escrito un libro de la Biblia. Hubiera sentado un precedente para el que hay que tener una prueba. Pero el problema es que no tenemos una prueba en positivo de que eso pudiera ser, que si pudiera ser da lo mismo, porque no importa el instrumento, importa la palabra de Dios que la da el Espíritu Santo. Da lo mismo si hubiera sido hombre que si hubiera sido mujer. Pero no hay ninguna prueba en ese sentido, de que una mujer en alguna ocasión hubiera escrito un libro de la Biblia, al revés. Sin embargo, hay una prueba en contra. Y es la afirmación de Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 12, amigo, donde dice que la mujer no tiene autoridad para enseñar en la iglesia. Y cuando estamos hablando de que la mujer no tiene autoridad para enseñar en la iglesia, nos estamos refiriendo a este tipo de autoridad, la inspiración de las Escrituras. ¿De acuerdo? Una mujer puede enseñar a los niños que están bajo su autoridad. Una mujer puede enseñar y bendecir y edificar a los jóvenes que están bajo su autoridad. Una mujer puede enseñar y bendecir a las mujeres que están bajo su autoridad. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que una mujer pudiera ser utilizada para escribir un texto inspirado de la Escritura. No por nada, simplemente porque no es el papel que Dios le dio. Oye, un hermano que es un hermanito fiel, ahí que se está sentando, que está apoyando, que está bendiciendo, que está trabajando, no es menos que el pastor, por el hecho de que el pastor se suba aquí y predica. No es menos, es lo mismo. Es lo mismo. Sencillamente está cumpliendo un ministerio diferente. Y el papel del hombre es uno y el papel de la mujer es otro. Bueno, conclusión. Sobre la autoría de la carta de Hebreos, yo creo personalmente que fue Pablo. Muchos otros creen personalmente que fue Pablo. En la iglesia siempre se creyó que fue Pablo. Pero realmente al 100% solo podemos decir lo que dijo Orígenes. ¿Sabéis qué dijo Orígenes? ¿Quién escribió la carta de Hebreos? Solo Dios lo sabe. Esa es la conclusión. Bueno, la carta fue escrita, hermanitos, a una iglesia que tenía ya un tiempo de lucha. Y de hecho, el autor se lo reprocha a ellos porque le dice, oye, es que debiendo ser ya maestro,
todavía sois niños y necesitáis leche. O sea, ya tenían una trayectoria, la carta no se había fundado antes de ayer. Llevaban ya un tiempo de lucha. Y de hecho también fue durante el ministerio final de Pablo cuando la carta se escribe. ¿Por qué? Porque es cuando dice, oye, a Timoteo le liberaron. Él todavía no está libre. Va a ser liberado pronto, pero todavía no está libre. O sea que la carta fue escrita a una iglesia que tenía una historia de lucha. Eran los momentos previos a una lucha y a una persecución que se iba a desatar. Y estaba la iglesia formada por creyentes de segunda generación. Ellos no habían conocido al Señor. Como muchos, habían tenido la bendición de conocer a apóstoles del Señor, pero no habían conocido al Señor. Una pregunta. Sí. ¿Esta carta fue por lo menos escrita de los años 70 después de Cristo? O... No. Ahora vamos a entrar en eso, porque estamos en los receptores, los que reciben la carta y la fecha. Ahora vamos a entrar en eso. Se supone, se piensa, que la carta se escribió entre el 60 y el 80 después de Cristo. Pero hay un problema porque en el año 73 Tito, el emperador, destruyó el templo durante la guerra judía. Entonces, si lo destruyó en el 73, la carta tuvo que haber sido escrita antes del 73. Porque si no, tratando un judío de temas judíos para judíos, es imposible que no hubiera hecho mención de que han destruido el mayor tesoro de la fe judía. Entonces, para el 80 no. Se supone que fue a principios del siglo, del año 62, 63, de la década de los 60. 62, 63 o por ahí. Se supone, pero aquí sí que no hay una seguridad absoluta. Son fechas orientativas. Lo que sí sabemos que no fue después del 73. Y probablemente después del 70. ¿Por qué? Porque es que si Jerusalén hubiera sido destruida y si el templo hubiera sido destruido, aquí hubiera venido. Se hubiera hecho algún tipo de referencia, se hubiera dado algún tipo de noticia. ¿Vale? Precisamente era lo que estaba por llegar a una época de persecución y lo que tenía apuntado. Y se trataba de la segunda generación de cristianos. Algunos piensan que fue escrita entre el 60 y el 80, pero no se menciona la destrucción del templo. Por tanto, la carta debió ser escrita en la década del 60. ¿De acuerdo? Y fue escrita a cristianos que iban a ser perseguidos todavía más de lo que ya habían sido. De hecho, el cristianismo era una fe ilegal. El pueblo romano tenía un imperio. Y para que no hubiera problemas en ese imperio, solía reconocer la religión de otros pueblos, siempre y cuando no diera problemas. Pero la religión de otros pueblos, si surgía otra religión nueva, ojo, esa era ilegal. Y las religiones ilegales te costaban el pellejo. O sea, si tú pertenecías a una religión ilegal, directamente te mataban, porque eso era ilegal. Entonces, la fe cristiana era una fe ilegal y era una fe que por el hecho de tenerla, por el hecho de confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, todo lo que te podía esperar, si te pillaban, era que te mataban. Eso era lo que te podía esperar. ¿Qué ocurría? Que hasta entonces no habían tenido demasiados problemas porque los romanos no eran teólogos. Los romanos no tenían ni idea de la religión judía. Por tanto, confundían al cristiano con el judío. Y al confundir al cristiano con el judío, como el judío era legal, pues al cristiano le dejaban tranquilo creyendo que era un judío diferente, distinto, atípico, pero que era legal. Colado. Pero el problema es que los judíos, por eso luego vino mucha inquina por parte de la iglesia contra los judíos,
No solamente porque mataban al Señor, porque eso fue una bendición, entre comillas. O sea, si el Señor no hubiera muerto, ninguno de nosotros hubiera sido salvo. O sea, fue el peor y la mayor atrocidad, el mayor pecado de la humanidad, matar al Hijo de Dios. Pero Dios, en su amor, en su gracia y en su misericordia, supo sacar bendición y salvación hasta del pecado del hombre. Vale, pero el tema está aquí en que los judíos le dijeron a los romanos: oiga, que ustedes de teología no entienden mucho. Aquellos señores no son judíos, esos son cristianos. No, pero si se parecen a ustedes. No, sí, se parecen, pero no lo son. Así que ustedes pueden perseguirlos, pueden matarlos, pueden hacerle lo que les haga falta. Entonces, el hecho de que se descubriera que los cristianos no eran judíos, eran una religión diferente, dio lugar a una persecución. Y la persecución, ¿sabes lo que tiene? Que a los débiles los hace parecer. La persecución tentó a mucha gente a volver a la fe judía. ¿Por qué? Porque a la fe judía no la perseguían, a la fe judía no le daban problemas, a la fe judía la respetaban. Y tu vida no corría peligro. Y tus posesiones tampoco. Entonces, el ser humano, es de carne y de hueso. Y es susceptible a la tentación. Somos espirituales, pero no vamos volando. Así que había cristianos que estaban siendo tentados, cristianos judíos, que habían confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que estaban siendo tentados a abandonar la fe. Pero además había otro problema. Y era el problema de que la iglesia cristiana estaba en sus comienzos. Las congregaciones eran pequeñitas. A lo mejor una iglesia, por ejemplo, como la de Filemón, podía tener 12 o 15 o 20 hermanos. Una iglesia pequeña, en medio de una ciudad grande, que se reunía en las casitas. Pero, macho, el templo, con su grandiosidad. Los sacerdotes, con sus ropas que llamaban la atención. Los sacrificios con la aparatosidad que tenían, y luego el echar el incienso y las oraciones y el venga para arriba y venga para abajo haciendo así, y patatín y patatán. Oye, es que la religión judía de aquella época satisfacía los deseos de la carne religiosa del hombre. El hombre es un ser religioso, no espiritual, a no ser que Dios lo convierta y lo haga nacer de nuevo por la fe en Jesucristo, dándole el Espíritu Santo. El hombre es un ser religioso. Y al hombre le encantan todo ese tipo de historias y de tonterías. Y eso lo ves, por ejemplo, en Roma. Roma está imitando al antiguo Israel en muchísimas cosas. Y en esa aparatosidad de la religión también. Entonces había un problema. Los cristianos estaban siendo perseguidos. Esa persecución que se había desatado porque los judíos habían dicho: oye, que estos no son como nosotros, no son de los nuestros. Había hecho que los débiles dudaran, y además la aparatosidad y la grandeza de la religión judía también atraía la carne de algunos. Por eso se escribe esta carta, para hacerles ver a los cristianos que tenían un antecedente judío, que habían sido judíos antes de convertirse al Señor, que nosotros tenemos una fe mejor. Y es mejor sencillamente no porque sea distinta, sino porque es el cumplimiento de la fe de ellos. O sea, Abraham fue salvo en la promesa del Mesías, pero nosotros tenemos al Mesías como Señor y Salvador de nuestra vida. El pueblo de Israel estaba continuamente haciendo sacrificios en el templo, con animales, tal, pero Hebreos te dice que la sangre de los machos cabríos no limpian tu conciencia, no limpian tu vida, sencillamente tapan.
tapan el pecado. Sin embargo, nosotros no tenemos sangre de paso cabrío que tapen el pecado. Nosotros tenemos la sangre bendita de Cristo Jesús que limpia tu pecado por completo para la gloria de Dios y para la salvación de tu alma. Porque si no estás limpio por completo, inmaculado, no entras. Pero hay una gran diferencia entre los ritos y la religión judía, que son la sombra que parece, y la fe cristiana, que es la realidad que se puede vivir y disfrutar. Por eso los griegos pensaban eso, que este mundo era un reflejo imperfecto de una realidad mejor. La religión judía era un reflejo imperfecto de una religión o de una realidad mejor, que era la fe en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Bueno, el próximo día, hermanito, entraremos ya en lo que es la carta en sí. Pero deciros, para terminar, que hay una parábola en el Evangelio. Hay una parábola que viene aquí muy bien, aunque aquí no se trata en parábola. Es la perla de gran precio. Un hombre se encontró una perla, vendió todo lo que tenía, compró el terreno y se puso a cavar. Y no paró de cavar hasta que alcanzó y obtuvo la perla. Tuvo un costo y sobre todo tuvo mucho esfuerzo conseguir la bendición de esta perla. Hebreos es una perla. Y como la perla que estaba escondida, Hebreos no llama la atención porque tiene un lenguaje y trata unos temas que a lo mejor nosotros no nos seducen demasiado. Pero en Hebreos hay mucha bendición si tú estás dispuesto a trabajar la tierra hasta dar con la perla, a estudiar este libro en profundidad hasta dar con la enseñanza de que Cristo Jesús es el Dios que te amó y Cristo Jesús es el sumo sacerdote que te abrió la entrada al Padre. Esa es la enseñanza de Hebreos y solo hay una manera de descubrirla, estudiándolo. Que el Señor os bendiga.